Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para sumergirse en un nuevo relato jugoso, picante y sobre todo secretísimo. Hoy vamos a hablar de algo que me pidieron muchísimo, algo que generó un revuelo enorme en redes sociales, algo que involucra a Kerem Bürsin. Sí, ya sé que muchos de ustedes son almohadilla Kerem lovers declarados, así que agárrense fuerte porque esta historia tiene de todo: intriga, misterio, una noche inolvidable y por supuesto, revelaciones bomba. Antes de empezar con este chismecito de alto calibre, quiero pedirles, por favor, que si aún no están suscritos al canal, corran a hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos llenos de exclusivas, análisis y, claro, mucho drama. Y si les gusta este tipo de contenido, déjenme un like y compartan este vídeo con todos sus amigos, porque créanme, esto no se lo pueden perder. Bueno, basta de preámbulos. Vamos al grano. Como les decía, hoy vamos a desmenuzar una noche que, según fuentes cercanas, Kerem jamás olvidará. Una noche que al parecer, lo cambió todo. Y no estoy hablando de una noche de fiesta desenfrenada ni de una alfombra roja llena de flashes. Esto es mucho más personal. Todo comenzó hace unos meses en Estambul. Kerem, después de una larga jornada de rodaje, decidió relajarse un poco. Según mis informantes, estaba bastante cansado y un poco abrumado por la presión de los medios. Necesitaba un respiro. Así que en lugar de ir a una fiesta o a un evento social, optó por una cena tranquila con un grupo muy reducido de amigos cercanos. Entre esas personas se encontraba, aquí viene el primer plot twist. Una persona que no pertenece al mundo del espectáculo. Alguien completamente ajeno a la fama y al glamour. Una persona normal, por así decirlo. Según mis fuentes, esta persona es una artista, una pintora talentosísima que Kerem conoció a través de un amigo en común. La llamaremos Denise para proteger su identidad, por ahora. La cena, al parecer, transcurría con normalidad, risas, conversaciones interesantes, comida deliciosa. El restaurante, uno de esos rincones escondidos de Estambul que solo los locales conocen, ofrecía una vista espectacular del Bósforo iluminado. El ambiente era íntimo y relajado, perfecto para desconectar del ajetreo de la vida pública. Kerem, visiblemente agotado al principio, comenzó a relajarse a medida que avanzaba la noche. Sus amigos notaron que se reía con más facilidad, que su mirada se volvía más brillante. Pero a medida que avanzaba la noche, Kerem empezó a sentirse cada vez más conectado con esta misteriosa artista. Hablaban de arte, de filosofía, de sus sueños y aspiraciones. Se dieron cuenta de que compartían una visión del mundo muy similar. Denise, con su mirada penetrante y su sonrisa sincera, parecía entenderlo de una manera que pocas personas lo habían hecho antes. Pero aquí no termina la cosa. Después de la cena, el grupo decidió ir a un bar con música en vivo. No era el típico bar de moda con DJ y luces estroboscópicas. Este era un lugar más íntimo con una banda local tocando jazz en vivo. La atmósfera era cálida y acogedora, perfecta para disfrutar de una buena conversación y una copa. Y ahí, en medio de la música y el ambiente relajado, algo cambió. Kerem y la artista empezaron a bailar. Y no era un baile cualquiera, no. Era un baile cargado de miradas intensas, de sonrisas cómplices, de una química innegable. La música envolvía el lugar, creando una atmósfera casi mágica. Kerem, que normalmente se muestra reservado en público, se dejó llevar por el momento. Sus ojos, normalmente llenos de la atención de las cámaras, solo tenían ojos para Denise. Ella, con su gracia natural y su encanto discreto, respondía a su mirada con una sonrisa que lo decía todo. Los amigos de Kerem, que observaban la escena desde la distancia, intercambiaban miradas cómplices. Era evidente que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Según los testigos, se notaba que había algo más que amistad entre ellos. Algo que iba más allá de la simple atracción física. Era una conexión profunda, una especie de entendimiento mutuo que se palpaba en el aire. Sus movimientos eran sincronizados, como si sus almas estuvieran bailando al mismo ritmo. La música parecía envolverlos en una burbuja, aislándolos del resto del mundo. Pero la noche no acabó ahí. Después del bar, Kerem y la artista decidieron dar un paseo a solas por las orillas del Bósforo. Imagínense la escena:
la luna reflejándose en el agua, la brisa marina acariciando sus rostros, el silencio interrumpido solo por el sonido de las olas. Un escenario perfecto para el romance. El Bósforo con su aura misteriosa y romántica, parecía conspirar a su favor. La luna llena brillaba intensamente iluminando sus rostros mientras caminaban en silencio, disfrutando de la compañía del otro. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla creaba una melodía suave y relajante, perfecta para una conversación íntima. Y al parecer, el romance floreció. Según mis fuentes, durante ese paseo, Kerem se abrió completamente a la artista. Le contó sus miedos, sus inseguridades, sus sueños más profundos. Le reveló aspectos de su vida que nunca antes había compartido con nadie, ni siquiera con sus amigos más cercanos. La presión de la fama, las expectativas del público, la soledad que a menudo sentía a pesar de estar rodeado de gente. Kerem le reveló todo a Deniz, con una honestidad que sorprendió incluso a sus amigos más cercanos. Le habló de sus dudas sobre su carrera, de su anhelo de una vida más sencilla, de su deseo de encontrar un amor verdadero y duradero. Y aquí viene la revelación bomba. Durante esa noche, Kerem le confesó a la artista que se sentía muy presionado por las expectativas del público, que le costaba mantener su vida privada alejada de los focos, que anhelaba encontrar a alguien que lo amara por lo que era, y no por su fama. La artista, por su parte, lo escuchó atentamente sin juzgarlo, sin interrumpirlo. Lo abrazó y le dijo que entendía perfectamente cómo se sentía. Le aseguró que ella lo apreciaba por su talento, por su carisma, pero sobre todo por su humanidad. Deniz le contó sus propias experiencias, sus luchas como artista independiente, sus sueños de crear un mundo mejor a través de su arte. Le habló de la importancia de la autenticidad, de la necesidad de ser fiel a uno mismo, a pesar de las presiones externas. Esa noche Kerem se dio cuenta de que había encontrado a alguien especial, alguien que lo veía más allá de su imagen pública, alguien que lo aceptaba tal como era. Una persona con la que podía ser él mismo, sin máscaras ni poses. Sintió una conexión profunda con Deniz, una conexión que iba más allá de la atracción física. Era una conexión a nivel emocional e intelectual, una conexión que le daba esperanza en un mundo que a menudo le parecía superficial y vacío. Por primera vez en mucho tiempo, Kerem sintió que podía ser vulnerable, que podía mostrar su verdadero yo sin temor al juicio. Pero la historia no tiene un final feliz, al menos no todavía. Después de esa noche mágica, Kerem y la artista siguieron viéndose, pero su relación se mantuvo en secreto. Al parecer, ambos temían la reacción de los medios y de los fans. No querían que su relación se viera afectada por la fama de Kerem. Se reunían en lugares discretos, alejados de las miradas curiosas de los paparazzi. Iban a galerías de arte, a pequeños cafés, a parques tranquilos. Intentaban mantener una vida normal, a pesar de la constante amenaza de ser descubiertos. Kerem, consciente de la presión que ejercían los medios sobre su vida personal, se esforzaba por proteger a Deniz de la atención no deseada. Sin embargo, como suele suceder, los secretos no duran para siempre. Hace unas semanas empezaron a circular rumores sobre una posible relación entre Kerem y una misteriosa artista. Los paparazzi empezaron a seguir a Kerem y a la artista, intentando captar una foto que confirmara su romance. Las redes sociales se encendieron con especulaciones y teorías. Los fans de Kerem, divididos entre la alegría y la preocupación, analizaban cada publicación, cada comentario, en busca de pistas que confirmaran o negaran los rumores. Los medios de comunicación, ávidos de una exclusiva, publicaban artículos y reportajes especulativos, alimentando la histeria colectiva. Hasta el momento, ni Kerem ni la artista han confirmado ni negado los rumores. Ambos han mantenido un perfil bajo, evitando aparecer juntos en público. Pero según mis fuentes, su relación sigue viento en popa. A pesar de la presión mediática, Kerem y Deniz han logrado mantener su relación a flote. Se apoyan mutuamente, se entienden y se aman. Saben que su relación es especial y están dispuestos a luchar por ella, a pesar de los obstáculos que puedan surgir. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que esa noche en Estambul, esa noche secreta que Kerem jamás olvidará, marcó un antes y un después en su vida. Una noche en la que encontró a alguien especial, alguien que lo ama por lo que es, y no por lo que aparenta ser. Una noche que le demostró que el amor verdadero existe, incluso en el mundo de la fama. Mis informantes me han contado que Kerem está más feliz y relajado que nunca.
Ha encontrado en Denise un refugio, un lugar donde puede ser él mismo sin temor al juicio. Su relación le ha dado fuerza para enfrentar los desafíos de su carrera y para seguir persiguiendo sus sueños. Denise, por su parte, ha encontrado en Kerem un apoyo incondicional. Él la anima a seguir creando, a exponer su arte, a luchar por sus ideales. Su relación le ha dado confianza en sí misma y la ha inspirado a ser una mejor persona. Y con esta bomba de información, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y picante. Recuerden que toda esta información viene de mis fuentes cercanas, así que tómenlo con pinzas. Pero como siempre, les aseguro que todo lo que les cuento es real. En resumen, hoy hablamos de una noche secreta que Kerem Bürsin jamás olvidará, una noche en la que conoció a una misteriosa artista con la que conectó a un nivel muy profundo, una noche en la que le confesó sus miedos e inseguridades, y una noche que podría cambiar su vida para siempre. Gracias, mis queridísimos chismosos y chismosas, por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta historia. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta relación entre Kerem y la artista? ¿Creen que deberían hacerla pública? ¿O creen que es mejor que la mantengan en secreto? ¿Creen que esta relación tiene futuro a largo plazo? ¿Qué consejo le darían a Kerem y a Denise para proteger su amor de la atención mediática? Déjenme sus comentarios abajo que los leo todos. Quiero saber qué piensan, mis chismosos, no me dejen en visto. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos llenos de exclusivas, análisis y mucho drama. Además, síganme en mis redes sociales, que ahí también les cuento muchos chismecitos y les comparto fotos y vídeos exclusivos. Los espero por allá. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no olviden, manténganse chismosos. Hasta la próxima, mis amores. Los quiero. Mua.